llamado entablamento, en donde está un arquitrabe y donde está un friso. ¿Sí? Permítanme tantito. Perdón, muchachos. Entonces vamos a ver estas civilizaciones que les digo que se consideran como una arquitectura a la que le llamaron clásica. En un primer periodo se va a habitar solo una isla, la cual se llama Creta, la cual se encuentra ubicada en el mar Egeo, en la antigüedad. Y es considerada esta isla y esta civilización la cuna de la civilización europea. Esta isla, por su ubicación, es muy estratégica, ya que muchos dicen que sus primeros pobladores son, por un lado, los egipcios que andaban buscando piedra para seguir haciendo sus templos y sus mastabas. Y por otro lado, vienen de Asia Mayor, que es la zona persa, que es Mesopotamia. Entonces, estas ciudades se dice que se crean en la última fase del Neolítico y nosotros vamos a ver que sus trabajos, principalmente artístico, consistían en la orfebrería y en la pintura. Es decir, hacer como herramientas en donde ya tenían metal. Era para hacer unas grandes vasijas, pero también utilizaban muchísimo la pintura al fresco. ¿Eh? ¿Ustedes saben cómo es esa técnica al fresco? No, perdón, profesora. Es muy parecida a lo que es la pintura rupestre, pero esta ya lleva primero una capa en lo que es la piedra, a base de yesos, a veces de piedra arenisca, después ya pintaban y con clara de huevo o con resina de los árboles le daban ya un terminado, como especie de un barnizado, para que no se cayera. A eso le llaman técnica de fresco. Okay. En la actualidad, Creta es así, es una isla. ¿Ustedes fueron con su mamá o con su papá a ver Mamma Mía? Sí, ¿es en esa isla? Es en esa isla, ¿sí? Y que andan hasta en bicicleta y todo, ¿sí? Pero en realidad es una sola edificación, la cual se le llama palacio.
Palacio es igual a ciudad. Es un gran complejo arquitectónico y pues que se formó como un gran corazón, como un gran centro, ¿sí? De una ciudad-estado, ya que era con ciertas características autónomas, tenían un régimen de gobierno muy, muy característico. ¿Sí? En estos no hay templos religiosos así muy marcados, nada más hay santuarios, son lugares muy abiertos, pero en forma de laberinto. Hay vivienda, hay zonas fúnebres, ¿sí? Muy característico. Del lado derecho yo les pongo una imagen, ya que en eso se basaba su economía. Ellos lo que se dedicaban era hacer conservas. Llegaban de las otras provincias, les daban el alimento, ellos hacían la conserva y después se los volvían a vender. ¿Ustedes han oído hablar de la salmuera? Es para conservar, ¿no? A base de sal y agua y otras A cosas. base de sal y agua, ¿verdad? Y han visto que hay unas conservas a base de aceite. Sí. También. Y hay conservas a base de azúcares, que le llaman cristalizarlos. Pues ellos hicieron todas ese tipo de conservas. La única que no entraron muy fuerte fue en completamente salizarlo, sí, salizarlo, en donde ustedes han visto el atún que le llaman noruego, que está, muere y lo meten, y es pura sal. Esa técnica la utilizaron mucho después. Pero esas grandes tinajas que van aquí estaban hechas con el material ese de orfebre que les digo, con las láminas, y hacían esas grandes vasijas. Y que ahora las vemos en los supermercados, pero que son de plástico, plástico resistente, y alcanzamos ahí a ver las aceitunas. ¿Verdad? Que a veces no nos gustan mucho, pero pues realmente es una técnica completamente de esta zona. Ok, los palacios, nosotros vamos a ver que constituyen grandes complejos arquitectónicos. Y el más importante, y el que existe todavía, es el de Nos, aunque se escribe Cenosos, ¿sí? Ellos lo pronuncian nada más como Nos. Y tiene muchas, muchas características. Primero, al ser una isla hecha a base de pura piedra, ellos tienen que construir por medio de aterrazamientos. Es decir, que utilizan muchísimas escaleras. Van a ser espacios de diferentes niveles. Estos espacios van a tener espacios abiertos, van a ser construidos, ¿sí?, con terrazas, con aterrazamientos. Pero para esto van a tener que utilizar otro tipo de estructura. Ese tipo de estructura se alcanza a ver aquí, miren, ¿sí?, en todas estas imágenes. Y entonces nos dicen, están construidos en colinas o lugares elevados, tienen un carácter abierto, son muy funcionales, ¿sí?, suelen estar orientados de norte a sur, tienen grandes patios, todos dan una sensación de ser como una especie de un laberinto.
aunque tienen varias plantas, en el espacio central van a tener un pozo de luz. Y el objetivo es que se alcance a ver como que hay mucho lujo. ¿Sí? Sus espacios abiertos pues, son los vanos que ya conocemos y nosotros vamos a ver que va a estar estratificado dependiendo del uso de suelo. Van a haber casas señoriales, van a haber santuarios y todos esos espacios, todos esos salones, se les va a llamar megarones. Te voy a cambiar para que vean ustedes cómo estaban distribuidos. Los grandes aterrazamientos, los grandes vanos, los patios centrales, las lucernas, que son los pozos de luz, ¿sí? Porque no había un espacio más grande. El palacio tenía en ese patio central, se alcanza a ver aquí en esta imagen superior. Había habitaciones que sí estaban dedicadas al culto, pero ellos lo ponían con pinturas al fresco. Habían almacenes. También tenían zonas reales en donde estaban los artesanos. Y los megarones, les digo, suelen ser el espacio más común que se encuentra en este tipo de arquitectura. Así eran los patios centrales. Nosotros, hasta ahorita habíamos visto que existía un vano y un dintel, pero para tener un sostén de este edificio, tuvieron que crear que este dintel hubiese una trave hacia lo ancho y una trave hacia lo largo. Y entonces esto se modifica y se va a llamar arquitrabado. Y en la parte de arriba le van a llamar friso. El arquitrabado y el friso van a ser un entablamento. ¿Dudas? ¿Podría volver a explicar eso de cómo se constituyen? Claro que sí. Por favor. Como ya necesitamos algo que esté más fuerte para que sostenga, los cretas van a utilizar una trave hacia todo lo ancho y una trave hacia todo lo largo. Aquí vemos un ejemplo muy característico. Entonces aquí tenemos una trave y aquí tenemos otra trave. A esta unión de las dos traves que van hacia el lado largo y hacia el lado ancho, se le llama arquitrabado. Pero tenemos un entrepiso, ¿verdad? Para soportar el otro espacio. Entonces, a este elemento se le llamó entablamento. La primera parte es un arquitrabe y la segunda parte es un friso. Entonces, cuando ¿Un qué, vaya profesora? ¿Mande? ¿Un qué? ¿Cómo se llama? ¿Un friso? friso? ¿Friso? Friso. F-R-I-S-O. Friso. Gracias. Los almacenes se van a encontrar a las orillas de esta gran isla. Van a hacer huecos en las piedras y van a meter estas vasijas. A lo cual a este sistema les llaman pitoy.
en donde podían almacenar diferentes formas. Lo que son los granos, lo que son los aceites, pero sobre todo las conservas. Tenían baños, pero no los baños para defecar, sino el baño para, como higiene, para limpiarse. Hicieron grandes bañeras, pudiendo ser de arcilla, pero también empezaron a utilizar una piedra que se encontraron por ahí y que no supieron que al paso del tiempo iba a ser de un costo pues bastante elevado, que son los mármol. ¿Verdad? Y vengo con el espacio principal. El espacio principal, el megarón, es en donde vamos a alcanzar a ver ese sistema arquitrabado que ustedes ven aquí a base de vigas. ¿Ya vieron las viguitas aquí? Sí, profesora. ¿Sí? Pero ellos seguían utilizando el adintelado. Vean, este es un dintel. ¿Sí? Se contempla como arquitrabe y todo este elemento es el friso. Aquí tenemos el arquitrabado, pero esto es un dintel. Arquitrabado, adintelado, entonces es su construcción. Los muros Esas construcciones son de los cretas, ¿verdad, profesora? son los cretas, pero en sí, ustedes van a ver que los cretas es la primera, podríamos decir que es el primer estilo arquitectónico de Grecia. ¿Sí? Entonces, Sí, en profesora, uno de los gracias. espacios tenemos los pitoi. Tenemos los grandes patios, ¿verdad? Los baños, los megarones. El megarón es el espacio principal dentro de ese lugar. Son grandes salones. Por ejemplo, profesora, ahí los arquitrabados son esos tipos de vigas que están arriba o son los Sí, marcos. es este. Ok. Porque igual el adintelado, bueno, no sé si solamente sean como los... Este es un adintelado. Pero si te das cuenta, el adintelado, aquí tiene el arquitrabe y aquí tiene el friso. Ok. Aquí es un doble adintelado, ¿verdad? Pero el dintel estructuralmente se vuelve el arquitrabe. Y aquí está el otro arquitrabe. ¿Sí? Porque pasa de largo y ancho. ¿Y para qué sirve? Pues para tener diferentes pisos y que puedan, ¿sí?, construir arriba, como un entrepiso. Podríamos decir que es un entrepiso, ¿no? Sí, ya ahí se utiliza más como, bueno, no sé, yo puedo ver que ya están como utilizando ese sistema arquitectónico de vigas, ¿no? Exactamente, es el sistema arquitectónico de vigas. Por eso se le llama que es la cultura clásica, porque ella nos va a dar la normatividad para poder construir lo que hoy ya conocemos. ¿Sí? ¿Qué Sí. espacios hay? Hay pitois, hay baños, hay megarones, ¿sí? Todos los espacios estaban pintados con los muros, ¿sí?, con una técnica de fresco. Y aquí podemos ver el megarón, ¿sí?
que hasta en el vano servía como si fuese una banquita. Si vemos todavía el diseño de interiores, pues no había ni muebles, ¿no? Y entonces, el elemento arquitectónico, pues es la arquitrave, ¿sí? Aquí alcanzamos a ver que está la trave para un lado y la trave para otro, ¿verdad? Pero los cretas fueron los que dieron el inicio de la columna. La columna era un significado muy importante porque representa la feminidad. Antes estaba representado nada más por pilares. En Mesopotamia hubo columnas. En Egipto vimos que hay varias columnas, pero todavía no se le daba el significado tan fuerte como fue en Grecia. En Grecia ya nos dijeron, en especial en Creta, cuáles son los espacios que conforman una columna. Vamos a ver que la parte inferior, que es como especie de un cimiento, se le llama plinto. El elemento que alcanzamos a ver en negrito es como si fueran los pies y se le llama basa. El cuerpo de la columna se le llama fuste. ¿Fuste, profesora? Fuste, ajá. Gracias. Y hay veces cuando somos bien nacos y decimos, pero qué bonito cuerpo, no vamos a decir, sino qué fuste se carga, ¿verdad? Después del fuste, la ¿qué? otra, ¿cómo se llamaba la otra? basa. Y la Plinto, otra, plinto. el plinto, ajá, es planta, plinto o dado. Lo van a encontrar así en diferente forma. Ok, gracias. Es plinto, dado, basa, fuste. Pero la cara y el cuerpo se unen por medio de un collarino. Y aquí está el collarino, en color negrito. Del collarino viene la cara, que le llamaron capitel. Y después del capitel, en donde podemos ver, ¿ustedes se acuerdan del libro de la selva? ¿La película? Sí. Cuando la niña va al río, se pone la vasija, pero entre la vasija y su cara pone como una especie de telar, ¿verdad? Que es para que soporte y no sea directo y de la cara. Eso se le llama ábaco. Y este es un ábaco. Es en lo que está conformada una columna. Y ahora cada vez que cataloguemos, tenemos que decir qué tipo de ábaco es, qué tipo de capitel es, qué tipo de collarino es, qué tipo de fuste es, qué tipo de basa, y si se alcanza a ver el plinto. ¿Sí? Hay una imagen muy interesante del lado izquierdo, en donde se alcanza a ver la columna, se alcanza a ver el arquitrabe, se alcanza a ver el friso, ¿verdad? Atrás se alcanza a ver el inicio del adintelado.
con sus vanos. Pero abajo se alcanza a ver cómo en la antigüedad simplemente era un pilar. Y les voy a contar una historia, no sé si ya se las conté. Cuando a mí me dieron historia de la arquitectura, me dijo un maestro que pilar es de la época de la prehistoria. Se le puede conocer también como menhir. Pero después se unió y se hicieron dolmen, ¿verdad? Entonces, Pilar, con el paso del tiempo, tuvo una hija que se llamó Columna. Le puso así. Pero la columna ya se veía bien bonita. Ya se alcanzaba a ver su cara, su cuerpo, sus pies y cómo estaba apoyada. Con el paso del tiempo, Pilar tuvo una hija. Columna tuvo una hija. Que en honor a su mamá le puso Pilastra. Tiene la misma forma, pero es más delgadita. Y casi siempre es de carácter decorativo. Sí ayuda a soportar los elementos de la fachada y todo, pero tiene las mismas características. Tiene su plinto, su basa, su fuste, su collarino, su capitel y su ábaco. Y la pilastra es la que sobresale de los muros, ¿no? Que sobresale de los muros y es delgadita y chiquita. ¿Sí? Sí. Y ella va a durar muchos siglos, hasta el siglo del Renacimiento. Pero después en el Renacimiento, Pilastra tuvo una hija, que es gordita, pero tiene lo mismo. Tiene un fuste nada más chiquito y gordito. Y a veces parece como un jarroncito. Y se llama balaustra. ¿Sí? Y se utiliza, pues, sobre todo para los aterrazamientos, y es como especie de un barandal. Pilar y columna, en la época de la Edad Media, se van a hacer una sola, para soportar esos grandes espacios arquitectónicos. ¿Sí, muchachos? Interesante historia. Maestra. Bonita, ¿verdad? A mí Sí. siempre me ha gustado y desde ese momento la cuento. Como que tiene mucho sentido. Pues sí, ¿no? Entonces vean a Pilar, pues Pilar es tosca, ¿no? Este es un pilar. Pero quiso hacer una hija bella e hizo a la columna. Con mucho detalle y mucha decoración. Ok, entonces tenemos a los cretas, que ellos fueron los que ya le dieron una forma y la pusieron como un sistema estructural. Y entonces, aquí vamos a ver esta columna y se alcanza a ver un plinto bastante amplio, ¿no? Y se alcanza a ver que tiene una basa. Y entonces aquí se vuelve un fuste de doble tonalidad. El collarino se alcanza a ver blanco, se alcanza a ver el capitel negro y se alcanza a ver lo que es el ábaco. Y después se alcanza a ver el arquitraban que está soportando. ¿Sí? Se alcanzan a ver esos tragaluces
los pozos de luz que nos marcan. Nos marcan que son por medio de escalinatas. Nos marca que tienen pintura en todos los espacios. Estos espacios son megarones, ¿verdad? Son salas. ¿De qué estaban hechos en esa época? ¿Qué creen que no estaban hechos? De piedra, sino que estaban hechos de madera. En esa época. En la actualidad, ya las cambiaron y ya lo pusieron, ¿sí? De concreto armado. Pero en ese momento eran de madera. Con el paso del tiempo, los griegos van a utilizar el tronco de árbol y se van a encontrar la piedra y van a ir metiendo rondanitas. Y que a lo mejor en teoría de arquitectura ustedes han visto que dice, es que cuenta con 8 módulos, con 12 módulos, la columna. ¿Ya llevaron teoría de la arquitectura? Apenas la están llevando. Yo apenas. Sí, apenas. Y no les hablan de la modulación y les dicen, es que la columna tiene tantos módulos. Es que son rondanitas que van metiendo. Adentro lo que van a tener es un tronco de árbol y con el paso del tiempo se pudre. Pero ya están acomodadas completamente las rondanitas, los módulos y que hacen una columna. ¿Sí? Continúo. Entonces aquí se dice, la techumbre adintelada estaba formada por vigas de madera, decoradas de madera que formaban frisos. Estos también serán imitados por los griegos, cuando ya se dice que son los griegos troyanos. Y aquí se alcanza a ver muy bien, ¿verdad? El sistema constructivo. La columna, el arquitrabe, el friso. Que con el paso del tiempo dijeron que el arquitrabe y el friso es un entablamento. ¿Por qué entablamento? Porque ponen uno hacia la derecha o uno hacia la izquierda. ¿Sí? Es decir, a lo largo y a lo ancho. Y hacen una rejilla. Dentro habíamos visto que hay viviendas, pero esas viviendas son en forma de laberinto. Y lo principal es que vamos a tener un patio y del patio se van a ir a los diferentes espacios. Hay algo muy importante. En esta imagen, que es del año 2000, nos dice que está el patio, hay un laberinto y nos vamos a encontrar el pozo de luz. Y tiene una M, ya que ellos ponían una mesa para que la gente que llegara agarrara de ahí de la comida que ellos hacían, de las conservas que ellos hacían. Con el paso del tiempo se hizo muy famoso este espacio, que cuando ustedes van a un hotel, nos dicen, nos vemos en el mezanín. ¿Sí han oído hablar de ese término? No, profe. No, profe. Y casi siempre en el mezanín, bueno, pues ahora cuando lo oigan van a decir, en el mezanín es en donde se encuentra la recepción, una sala de espera, los elevadores, las escaleras y un área a veces de venta. ¿Sí? Y es el que tiene una doble altura. Es muy característico. En la actualidad, las viviendas, cuando nos dicen es que tenemos un estilo mediterráneo,
es que van a tener ese patio, se va a convertir en la zona en donde está la alberca. ¿Sí? O donde está el jacuzzi. Y que se utiliza mucho. Y se alcanzan a ver esos aterrazamientos. También los cretas lo que van a tener es una zona fúnebre en lo más alto de ese palacio, a lo cual se le llama toloy. Van a tener, es una cámara sepulcral, en donde entra, la planta es en forma circular y tienen un abovedamiento falso, al estilo, pues, Mesopotamia. Con el paso del tiempo, Creta, pues ya no alcanzaba para que hubiera más espacios. Entonces, Creta, la población de Creta, se va hacia el lugar más cercano del norte, que es la zona del Micenas. Es esta parte. Al ser más grande, pues van a tener que ponerle un amurallamiento como protección. Y al estar tan grande, pues dicen, pues ni modo que en el lugar de vivienda estén los toloi. Entonces, vamos a tener un lugar de vivienda, un lugar de comercio y un lugar fúnebre. Y vamos a dividir por medio de amurallamientos. Entonces, así se alcanzan a ver esa primera Acrópolis. Acrópolis en donde hay muchos, muchos edificios. Ahorita todavía no tiene el significado filosófico griego. Y aquí está cómo eran los muros. El muro más conocido se llama la Puerta de los Leones, ya que tiene hasta un escudo. Y tiene este elemento principal, que es la columna. Y entonces, cuando hacen la historia de la arquitectura, a esta columna le llaman columna cretense, que es la más sencilla. Estas murallas se van a alcanzar a ver en algunos lugares con un abovedamiento falso. En un espacio, nosotros los vamos a ver que van a estar delimitados también por escalinatas. Se va a quedar el concepto de palacio, la zona habitacional, y es en donde se da, pues, la vida política, económica, religiosa de los micenas. Y sus viviendas van a quedar de esta manera, arquitravadas, con un patio central que van a distribuir a los demás megarones. ¿Pero qué creen? Que ya va a quedar bien acomodadito y bien estructurado, ya que tenemos un espacio más grande. Y el megarón se va a volver esa sala principal y, sobre todo, nosotros vamos a ver que como parte principal va a formar el vestíbulo o el pórtico de las viviendas. Y se va a alcanzar a ver, es una representación, claro, gráfica, de cómo eran esos megarones por dentro. El patio central y la zona de distribución. El arquitrabado, ¿sí?
Nunca podemos dejar a doña Pilar sola, aquí se alcanza a ver, ¿sí? Como parte de Fortaleza. Hay en unos que no se alcanza a ver el pilar ya para nada, pero fue a hacer con el paso del tiempo. El tolol, en Micenas le llaman tolos, pero si ustedes dicen tolo o toloy, los van a entender perfectamente que es la parte fúnebre, en donde tiene un sistema arquitrabado, y del sistema arquitrabado se va a la bóveda falsa. Hay imágenes, pues, de las primeras características que tuvieron de los tolos toloy, y hay un espacio específico que le llaman el círculo de las tumbas, en donde va a haber, aquí está el círculo, y va a haber una serie de tolois marcados. Con el paso del tiempo, se empiezan a extender los micenas y forman esa tercera etapa, la cual vemos que ocupa todo este territorio. Es la parte peninsular y el archipiélago en donde hay más islas de Europa. Y se le llama la arquitectura del Mediterráneo. Grecia, en la actualidad llamada así, está ubicada al sur, colinda con Albania, con Macedonia, con Bulgaria y con Turquía al oriente. Y esta es, para que tomen la imagen, capturen la imagen de cómo es la Grecia clásica. ¿Cuántos periodos entonces tiene Grecia? El primer periodo, y que da la pauta al arquitrabado, es la civilización cretense. Segundo periodo, civilización del Micenas. Y el tercer periodo, que nosotros la conocemos ya como la Grecia, es la época troyana, que está dividida en la Edad Media griega, el periodo arcaico, el periodo clásico, en donde se van a dar todos los estilos arquitectónicos, y el periodo helenístico, que es cuando los romanos los invaden y los conquistan. Y sobre todo conquistan su arquitectura. ¿Sí, muchachos? ¿Hasta aquí hay dudas? No, profesora, todo bien. No, Muy profesora. bien. Ok. Me están mandando mensaje que necesitan hablarme a las 11:15. Ah, bueno, todavía tenemos tiempo. ¿Sí? Para desconectar. ¿Cuáles son las características principales? Nosotros vamos a ver que ya como arquitectura, como cultura griega, esta es nombrada como la civilización egea por su ubicación. ¿Sí? Comprende tres principales culturas: la cretense, la micénica y la troyana. Pero es una civilización en donde surge el régimen democrático, y que con eso también se basa su arquitectura. ¿Me podrían decir qué es un régimen democrático?
Donde ya se podía elegir al gobernante. Se puede elegir al gobernante, la votación, pero ellos deciden qué tipo de edificaciones son las que se van a hacer. Ya no van a estar como en Egipto, ¿no? Que el faraón era el que decidía cómo iban a hacer tales edificaciones. Y entonces con esto se define que va a ser una sociedad en donde va a haber una polis, una ciudad, y se clasifica como una ciudad-estado. Entonces nos dice que es una identidad, ¿sí?, política, geográfica, y que cada uno de los espacios que comprende es independiente, es autónomo. Lo que nos une son sus rasgos culturales. Y con esto surge también un nuevo pensamiento filosófico, con 3 ideas determinantes, y que lo vamos a ver muchísimo en la arquitectura, que es el humanismo, que toda edificación debe de ser hecha para el hombre. ¿Sí? No para las deidades, no para... ¿sí? Debemos de ver esa proporción del hombre. Sí debemos de idealizar. Debemos de decir, bueno, va a ser con estas características, ya que a Zeus, ya que a este le encantaba. Pero debemos de ser reales. No como los egipcios, otra vez. Ya que ellos decían, todo lo dan por un pedazo de piedra. Entonces, si nosotros tenemos piedra, pues trabajamos con piedra. Pero si tuviéramos arcilla, trabajaríamos con arcilla. Y todas sus edificaciones van a tener esos 3 aspectos. ¿Sí? ¿Hay dudas hasta aquí de las características? No, profesor. ¿No? El humanismo dijo que eran las construcciones para los Para el hombres, hombre, ¿no? Para para el hombre. Ajá. ya no tanto Principalmente, religiosos. pues sí pueden haber religiosas, pero debes de pensar en el hombre, cómo era. Si tú haces un templo, ¿cómo era el hombre? No que yo voy a vivir ahí porque yo soy un dios, ¿verdad? Ajá, Sino sí, sí. cuál es la necesidad del hombre y cómo es. Entonces se crea ese criterio de estudio de necesidades para hacer un espacio. Y así se queda la Gracias, ciudad profesor. griega. No de qué, al contrario, ¿sí? Así queda, ¿sí? Nuestros papás cretenses, pues nos dijeron que tenía que ser una ciudad en donde hubiera terrazamientos, ya que tenemos un terreno desigual, que tenemos que utilizar el sistema arquitrabado. Los micenas nos dijeron que tenía que estar amurallado, que teníamos que dividir el suelo en diferentes áreas, que debemos de tener patios centrales para podernos distribuir, ¿verdad? Y entonces se crean 2 tipos de ciudades. Una ciudad en donde va a estar todas las personas, van a convivir, van a tener una plaza principal, se va a encontrar el mercado, se va a encontrar la vida cotidiana. Ese espacio se le llama ágora o plaza. Antiguamente se ve como en la parte superior,
Y en la actualidad son espacios completamente olvidados. ¿Sí? Y hay otro espacio, el espacio de la Acrópolis. Es en donde se sitúan los edificios más importantes, que a ellos les llamaron templos. Y siempre en un recinto amurallado. ¿Cuáles son esos edificios súper importantes para ellos? Hay unos que se llaman el Templo del Saber. ¿Ustedes han oído hablar? ¿Y saben cuál es un Templo del Saber? No. La escuela. ¿Sí? Hay un templo en donde ellos hacían una representación, una parodia con máscaras. Son los primeros que utilizan los emojis de alegría, de tristeza, y es una representación muda. ¿Cómo se llama ese templo? El teatro, ¿no? El teatro. ¿Sí? Pero cuando ellos oían música, era un teatro más pequeñito, era un templo más pequeñito y se llama Odeón. Hay un templo en donde ellos se ejercitaban, ya que como al ser humanistas, el cuerpo siempre debería de ser cuidado, fortalecido. Y entonces iban a ese gimnasio y se llama palestra. Con el paso del tiempo, habían muchos que se dedicaban a cierto deporte y de varias ciudades-estado, pues decidieron competir para ver quién era el mejor corredor, quién era el mejor pugilista, quién era el mejor en tiro de disco, de bala, etc. Y se crea un templo magistral, que son los sabios. Hay un templo en donde, como adoraban a los caballos, pues también los van a hacer competir, y que son los hipódromos. ¿Sí? Y estos templos, pues hay de diferentes formas, de acuerdo a sus. Recuerde, siempre destacando su humanismo, su forma idealista y con realismo. ¿Sí, muchachos? Sí, profesor. Muy bien. Hasta aquí nos quedamos para que ya después empiece con los estilos, porque si no después ya nos cortaríamos. Ay, no tengo para pasar asistencia. Guadalupe Aguilar. Presente, profesora. Gracias. Eric Alcázar. Vadillo. Presente. Gracias. Rodrigo Castro. Presente. Denis de Nova. Presente, profe. Andrea del Ángel. Presente, profesora. Jesús Díaz. Profesora, creo que Alcázar y Jesús tenían problemas con su internet desde la mañana. Bueno, los desconectó la clase. Están igual que yo, que de 7 a 10 de la mañana no les gusta trabajar a la computadora ni al internet. A partir de las 10 como que empieza así, como que dice, bueno, ya voy a trabajar. Es por las lluvias.
pero muchísimo, ¿eh? Yo creo que sí nos está afectando mucho. Jesús Díaz, Presente, profesora. Gabriel Durán, Presente, profesora. Fernández Cartín, Presente. gracias. John Galán, Presente, profesora. gracias. Javier Galindo, Presente. Mike García, Presente, profesora. Joana Gutiérrez, Byron Hernández, Presente. Luis Yescas, Andy Lázaro, Giovanna Lira, Jessica Giovanna, Brian Márquez, Presente, profe. gracias. Alfredo Mejía, Luis Mendoza, Presente, profesora. gracias. Jesús Morales, Presente. Marcelo Muñoz, Brandon Osorio, Presente. Andy Pérez, Presente, profesora. Fillmore, Presente. gracias. Daniel Ravelo, Ravelo, presente, profesora. Maje Reyes, Presente, profesora. Marco Antonio Rosas, Presente. Rosalba Santiago, Isa Suárez, Presente. Marc Torra, Presente, profesora. Paulina Tobar, Presente, maestra. bien. Mario Alberto Vázquez, Presente, maestra. Carla Dalai, Presente. ya sé. Ajá. Itzel Morales, Presente. Ricardo López, Presente, profesora. ok. Pues muchas gracias. No sé si tengan alguna duda o algo. Yo. ¿Alcázar? Domínguez. Te puse Eric porque me dijo tu compañero. Sí, es que mi internet como que no quiere trabajar nunca y no sé qué onda con esos últimos días. Bueno, pero a lo mejor cuando lo tengas, nada más ponlo aquí y yo lo alcanzo a ver. Cuando ya pase asistencia, lo puedes poner o lo puedes poner en mensaje. Ah, ok, perfecto, sí, profe, porque sí está bien malo. Sí, y te entiendo. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, falté yo, profesora. ¿Apellido? Domínguez. ¿Domínguez? Ajá. No, sí te puse, Javier. Ah, bueno. Gracias, profesora. Pero a ver, permíteme tantito. Javier y esta Isa, ¿y están en el equipo de Fernanda Escarpín? Sí, estamos. Muy bien. Sí, gracias. Vale. Pues si no hay ninguna duda, muchachos, que estén bien, váyanse a desayunar. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, profesora. cuídense. Hasta luego. Tenga buen día.